desde el inicio. Saludos cordiales, estudiantes del Diplomado en Derecho Sanitario, primera edición 2025. Estamos ya en la tercera clase virtual sincrónica de este esfuerzo y quiero felicitarlos por la participación en cada uno de los espacios del aula virtual. Sigamos aprovechando ese recurso de tal suerte de que podamos aprovechar al máximo todo el conocimiento y su experiencia profesional en la medida que ustedes participan en cada uno de los espacios. En esa medida aportamos al aprendizaje colaborativo. Ahora vamos a continuar con la clase 3 vinculada a el aspecto de las ramas del derecho relacionadas a la salud, ¿verdad? Y vamos a plantearles el abordaje metodológico, ustedes ya lo conocen. Por favor, vamos a desarrollar todos estos aspectos en esta clase. Actualmente en el seguimiento del aula virtual están pendientes 31 estudiantes en colocar su fotografía en el aula virtual. Estamos cerrando ya la primera semana. Este sábado y domingo esperaríamos que todos los asistentes coloquen la fotografía en el aula virtual. Hay 31 estudiantes aún pendientes. Del primer mensaje de prueba que les envié, solamente han respondido 34 estudiantes. Esto da un criterio, ¿verdad?, del manejo que ustedes puedan hacer de las redes. Sin embargo, estoy muy alegre por sus aportes conceptuales en el foro de la semana 1. Yo les felicito porque en esa forma es que tenemos un aprendizaje colaborativo en la medida que desde su conocimiento usted aporta elementos que sirvan para fortalecer la línea de discusión que se está abordando. Continuemos con esos diferentes diferenciación de aportes que ustedes tienen y por supuesto espero que no solo se vaya a significar un núcleo de estudiantes participando activamente y otros se nos vayan a rezagar. Hagamos el esfuerzo, ¿verdad?, por mantener ese nivel de disciplina y de intercambio de conocimientos. Estos son los objetivos de esta clase 3. Pónganle en atención. Al final usted será capaz para desarrollar cada uno de ellos. Nos habíamos quedado con el tema de los mecanismos de coordinación intersectorial que plantea la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y yo les voy a proponer que voy a terminar el tema de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que había quedado pendiente de la clase anterior y vamos a repasar el concepto de fragmentación y segmentación cuando finalicemos este tema. Posteriormente continuamos con los planeados para esta semana. Acá tenemos que la importancia del trabajo intersectorial implica que en la medida que las acciones sanitarias se impulsan de una manera decidida a nivel de la administración pública, en esa medida son más sostenidos los impactos favorables en los indicadores sanitarios. Por supuesto, requiere una voluntad política para ceder poder, de tal suerte de que se llama, se invita, se involucra a los sectores, diferentes sectores interesados en diferentes temas relacionados a la salud, pero no con el hecho de ir a escuchar los órdenes que se le puede plantear desde la administración sanitaria a partir de su rol estatal, sino más bien el tener la apertura para escuchar desde la realidad sentida de cada uno de los sectores
cómo se encuentran de cara a la prestación de servicios de salud, a calidad de vida, a acceso a medicamentos y dar la oportunidad que se incida para tomar aquellas medidas que requieran en determinados casos, en muchas ocasiones, solo voluntad política y cambiar procesos y algunas otras que ya requieran asignación presupuestaria que por supuesto es a largo plazo, solucionarlas. Pero la importancia de la intersectorialidad está planteada en la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. De igual forma, esta ley le dio origen al Sistema Único de Información en Salud. En la actualidad, desde la reforma de salud se tiene, y desde antes de la reforma de salud se tenía ya avances en respecto a la información a nivel informático de no solamente la realidad epidemiológica del país de mortalidad a través del módulo de CIMOU, que esto viene previo a la reforma de salud. También hay otro módulo de CEPS, ¿verdad? Que son las acciones vinculadas a la atención de promoción de salud, y hay otros módulos específicos como el de VIGEPES, que vigilancia epidemiológica vinculada a el VIH de manera específica. Hay un módulo tendiente a la calidad de los servicios de salud, y así cada uno de los módulos se integraron en uno solo porque anteriormente estaban de manera dispersa, y que te permitía interactuar información que sirve para la toma de decisiones a nivel sanitario, y de igual forma te facilita los procesos. Ahora con la implementación de la expediente electrónico hay una mayor integración, pero actualmente este proceso se encuentra desarrollándose. El ámbito que sería físico a través de expedientes clínicos en hojas de papel a un expediente totalmente electrónico, y de igual forma los mecanismos de coordinación. Esto implica que hay un nivel de seguimiento a tanto al CIS como al seguimiento que se le da al expediente electrónico y a los seguimientos a cada uno de los temas. Permítame que siempre alguien quiera acceder y eso realmente me desconcentra. Hagamos el esfuerzo, por favor, de entrar a través del dominio de la Universidad de El Salvador. Entonces, actualmente los servicios de salud están en ese proceso de transición entre lo físico y lo electrónico. Actualmente todavía se llena el registro de consulta, que no es más el reporte del número de consultas que el médico, el odontólogo, la nutricionista, el psicólogo, el optometrista dan en los establecimientos de salud, pero también hay un control a través del CIS. Entonces, si anteriormente estaban diferentes módulos, ahora con el CIS, ¿verdad? El Sistema Único de Información en Salud pasa a ser el CIS, Sistema de Información de Salud, ya te permite en el futuro abandonar todo el aspecto de carácter físico. Esperamos que en los próximos 5 años esta situación sea una realidad. De igual forma, la ley te da origen al Instituto Nacional de Salud como el ente rector de la investigación en salud, y te plantea la importancia de aplicar la ética y el método científico con un enfoque de reconocimiento de las normas nacionales e internacionales para garantizar que exista un abordaje multidimensional de la realidad y con ello investigación que favorezca la toma de decisiones, ¿verdad?
Por tanto, el Instituto Nacional de Salud, de cara al derecho sanitario, tiene una relevancia de mucha importancia porque no solamente existe una política nacional de investigación en salud, sino que dijimos en la clase anterior que en esta plenaria se iba a aprobar la ley de investigación en salud, pero de igual forma coordina con el Comité de Bioética y realiza publicaciones académicas. Una de ellas es la revista Alerta. Entonces, en la medida que hay una institucionalidad vinculada a la investigación en salud, en esa medida te garantiza que se impulse desde la realidad salvadoreña ese aspecto. No sé si Amílcar tiene alguna pregunta porque tiene su mano electrónica eh, levantada o ya le solventamos a Amílcar. Muy bien, yo creo que ya le solventamos. También la ley te da origen a un sistema de gestión de calidad y este sistema de gestión de calidad está a cargo del Consejo Superior de Salud Pública, que lo faculta a la promulgación de normativas y protocolos que garantice un enfoque de reconocimiento de un alto nivel de experiencia profesional y que permita y contribuya disminuir los riesgos en los pacientes y con ello alcanzar un alto grado de satisfacción y por supuesto un impacto favorable a la salud en general. En la medida que vinculado al sistema de gestión de calidad, no al aspecto de atención propiamente dicho, el Consejo Superior de Salud Pública asume este reto a partir del artículo 29 de esta ley y lo faculta a la supervisión y evaluación de todo aquel componente de garantía de la calidad de los servicios y aquí incluye no solamente el principal prestador de servicios de salud, al Ministerio de Salud, sino que también a las instancias privadas. La ley también dio origen al sistema de emergencias médicas que durante la pandemia de COVID-19 en el impacto en El Salvador tuvo un rol muy preponderante. Pero de igual forma, la ley da directrices para responder ante respuestas, dar una integralidad de respuesta a emergencias y desastres. Y aquí estamos hablando de que esta ley se promulga el 2019 y el 2020 tenemos el impacto de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Miren la importancia del desarrollo de este componente y más adelante lo vamos a ver dentro de los sistemas relacionados. De igual forma, ya casi finalizando, faculta a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud a realizar negociación y compra conjunta, no solamente de medicamentos, sino que de tecnología sanitaria en general. También le da una relevancia al desarrollo del talento humano en salud, vinculado a la formación continua, a la coordinación para garantizar que esta formación sea oportuna y a la actualización permanente que requiere todo el ámbito sanitario. Y por supuesto, en las disposiciones finales, faculta para la elaboración del reglamento respectivo de la ley y la importancia de continuar reformando el marco legal que rige a cada una de las instituciones y que pueda reñir con la integración al sistema y deroga la ley anteriormente vigente en este tema del 2007. Entonces, ustedes miran cómo esta ley implica por parte del Estado el reconocimiento del derecho a la salud y cómo se le da las directrices para el modelo de atención, provisión y gestión. Recordemos que siempre que planteemos el modelo de provisión estamos hablando del financiamiento. Entonces, aquí ustedes vamos a tratar ya de poder determinar un poco, ¿verdad? Esta explicación de las fuentes de financiamiento de cada una de las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud
tiene una fuente de financiamiento y que MinSal, ya dijimos, tiene un doble rol, regulador y prestador de servicios de salud, y tiene sus origen de financiamiento a través de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos, ¿verdad? Son fondos del Estado, pero de igual forma pueden haber ingresos por donativos o por contribuciones especiales. FOSalud, ya hay un compañero de ustedes que lo planteó como en la línea de discusión, tiene su origen en el financiamiento en tres grandes rubros, que la ley así lo plantea, ¿verdad? El control de las armas de fuego, el consumo del tabaco y el consumo de las bebidas alcohólicas. Acá hay una gran discusión si hay que incluir como bebida alcohólica a las cervezas, pero eso es otro aspecto pendiente que el derecho sanitario tiene que abordarlo para determinar si se va a fortalecer el fondo que implica FOSalud. Pero FOSalud tiene también un doble rol, un rol de prestador de servicios de salud y un rol de aporte principalmente al proceso de promoción de la salud en los temas de prevención a las adicciones y en el tema de prevención de las quemaduras por pólvora, principalmente durante las festividades. Otra de las instancias que es importante mencionarlo, acá colocan a la DNM, ahora sabemos que es la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que más adelante se va a profundizar en el tema, pero que obtiene su fuente de financiamiento a partir de contribuciones especiales y fondos propios del Estado. Y de igual forma, el IRRI, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, tiene su fuente de financiamiento a partir del Fondo General de la República. El Seguro Social, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, tiene su fuente de financiamiento a partir del aporte de la patronal, de los trabajadores y de una instancia que lo debería realizar el gobierno, ¿verdad? Entonces es un fuente de financiamiento tripartito, al igual que FOSalud, pero en diferentes rubros. COSAM tiene una fuente de financiamiento no solamente del Estado, sino que de la prestación de servicios de salud privados, ¿verdad? Ahí yo puedo ingresarme al Hospital Militar Central y pagar, ¿verdad?, por los servicios. El ISBM, ya lo habíamos mencionado, tiene una fuente de financiamiento, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, vinculado al aporte que cada uno de los maestros en activo dan, y esto te permite una prestación de servicio. Los municipios también desarrollan actividad de atención sanitaria y parte del fondo municipal. Es así pues que vamos a ir viendo lo que ustedes nos planteaban de fragmentación y segmentación, y vamos a dar ejemplos mejor, ¿verdad? La fragmentación puede operar en una misma institución. Yo les daba el ejemplo que una persona tiene un dolor abdominal y consulta en una unidad, en un establecimiento de primer nivel, y es mandatorio enviarle un leucograma. Si está arriba de 10,000, ¿verdad?, la presencia de leucocitos en sangre, se puede considerar que hay un nivel de infección en el cuerpo. Se envía de manera urgente, se confirma, y esto se envía al hospital de emergencia. En emergencia del hospital, lo primero que hacen, que ya es un establecimiento de segundo nivel, vuelven a tomarle los exámenes, aunque no haya pasado menos de 15 minutos en que se le, bueno, digamos media hora, una hora que se le haya tomado. Esto no quita que algunos pacientes sí necesitan el seguimiento de toma de exámenes de manera corta para determinar su pronóstico. Pero en estos casos, volver a tomar un examen es una expresión de la fragmentación, porque cada establecimiento funciona como isla y no reconoce el trabajo, a pesar que sea de su misma institución, para la toma de decisiones frente al paciente. Esa es fragmentación, ¿verdad? Y la segmentación se da cuando desde el ciudadano yo no puedo ir
a consultar a la ISBM porque no soy maestro y no pago, ¿verdad? Para que me atiendan ahí. Si yo no tuviera seguro social, yo no puedo ir al seguro si no soy derechohabiente. Y lo primero que le pedían antes era el recibito, ¿verdad? Que se lo daban. Ahora de manera electrónica lo consultan, ¿verdad? No, usted no tiene seguro, ¿verdad? Váyase para el Hospital Nacional o váyase para la unidad de salud porque aquí ya no lo podemos seguir atendiendo. Y se dan casos tan peculiares que hasta en la atención embarazada, ¿verdad? No, mire, se le terminó, ¿verdad? La cobertura del seguro. Ahora váyase para el Ministerio de Salud. Ese es segmentación. Yo me gustaría escuchar de parte de ustedes si hay alguna pregunta específica al respecto. Si ustedes tienen algún ejemplo concreto que quisiéramos definirlo como fragmentación y segmentación, entonces ambas realidades impactan en el derecho sanitario, porque no importa lo que la instancia rectora esté promulgando, sí va a tener una realidad de fragmentación y segmentación. Entonces siempre el afectado es el paciente que no tiene un continuo de la atención. Adelante, brevemente, Benjamín Mancilla. Buenos días a todos, licenciado. Bueno, cuando hablamos de fragmentación y segmentación, entonces, ¿esto es algo positivo o es algo negativo? Bajo su criterio, ¿cómo lo mira? Yo veo que en tanto el sistema se preste a discriminar, a volverse inaccesible, es algo negativo, pero en tanto el sistema se preste a brindar atención especializada a cierto tipo de usuarios, por ejemplo, eh, no sé, un ejemplo concreto, creo que en su momento salió incluso el hospital Benjamín Bloom, pero usted explicaba por qué no caía en la parte negativa, pero entiendo que hay instituciones que son especializadas para determinado tipo de padecimientos o determinado tipo de población. Entonces, a fin de brindarles un servicio más especializado, sí tendría una connotación positiva que existe una fragmentación de la prestación del servicio. Por eso no me termina de quedar claro si cuando hablamos de fragmentación y segmentación hablamos de algo que es necesario en el sistema para una mejor atención o hablamos de algo en un total sentido negativo. Se habla en la medida de que se debe de superar para garantizar la cobertura universal de salud y el acceso. ¿Se recuerdan ustedes el inicio de los postulados que dice la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud? Uno de los obstáculos para alcanzar la integralidad, uno de los obstáculos para garantizar que una persona que necesite la atención sanitaria, que hacer valer su derecho a la salud, es la fragmentación y la segmentación. Ahora, como usted mismo lo planteó, no opera en los servicios especializados. Por eso, por ejemplo, que un hombre quiera ir al Hospital Nacional de la Mujer, que es un hospital especializado en la atención gineco-obstétrica, no va a poder ser atendido porque desde el nombre orienta al usuario cuál es el tipo de prestación de servicio especializada que se le está dando. Pero sí esperaría que a mi persona que quisiera atención de la próstata, no puedo ir al Hospital Nacional de la Mujer por razones obvias, pero sí puedo acceder a otros hospitales que tengan esa prestación de servicios de salud. Y eso, fíjense que también forma parte del proceso de promoción de salud. Que la ciudadanía conozca la oferta de servicios de los establecimientos, porque en muchas ocasiones las personas consultan, yo ahorita me duele y me voy para el hospital y quiero estar en la UCI, ¿verdad? Y hay pacientes que no solo el costo que implica estar en la UCI, sino la oportunidad de vida que requieren otros pacientes que no va a estar siendo atendido por un dolor abdominal y el paciente consciente, ¿verdad? Entonces, no es importante diferenciar la atención especializada que se da para el público y el aspecto de fragmentación y segmentación que impide el ejercicio pleno del derecho a la salud. Por tanto,
tenemos el rol de saber cuál es la oferta de servicio de nuestros establecimientos para poder acudir de manera orientada a cada uno de ellos. Adelante, Ana Umaña. Hablando de la realidad, en algo que yo he vivido. Cuando se entra en emergencia de los hospitales de la cadena nacional, surge un accidente, digamos, aquí en San Vicente. El busito que venía cayó al barranco y hay que rescatar personas. Cuando se le llevan a las unidades de emergencia, el que está de guardia, yo soy farmacéutica, prepara la medicación para todos los que están ahí. Claro, hay unos que llegan muy graves que no los podemos trasladar. Tienen que quedar adentro, ingresados, aún que tengan servicio del Seguro Social. Entonces yo digo que más bien esto de la fragmentación y la segmentación es en base a lo que te cuesta atender a un paciente. Porque hay pacientes que sí los trasladamos directamente para el Seguro Social, pero cuando es emergencia nosotros los admitimos y quedan ingresados, en lo que nosotros los estabilizamos y los podemos trasladar. Y fíjense que también el Seguro Social, aunque las personas no estén aseguradas, tienen esa misma responsabilidad, porque esta ley así se lo plantea. Entonces es la importancia de poder aprovechar este instrumento legal para ir avanzando en el reconocimiento del derecho a la salud. Por ejemplo, si se da un accidente enfrente de la Juan Pablo II y enfrente está el Seguro Social, todas las personas que ahí sufran ese accidente tienen que ser atendidas en el seguro. Y una vez estabilizadas, si no tienen el seguro, pasarlos al Hospital Rosales. Entonces, eso anteriormente a esta ley no era posible. Por eso, la integralidad paulatina, de tal forma de evitar la segmentación en ese caso, de decir, no, esta persona ahí enfrente de mi hospital de Seguro Social lo atropellaron, pero no lo puedo atender porque no es asegurado. Entonces pone en peligro la vida de la persona. Y ahí entonces esta ley te da herramientas para superar la segmentación. Porque en la práctica, como mencionaba, si algún personal de salud atienden el seguro a una persona que no es derechohabiente, tiene una sanción administrativa respectiva. Pero en casos de emergencia, la ley te faculta de que se atienda y se estabilice y después se refiera al prestador de servicio de salud. Entonces esa es la importancia de de conocer el concepto de fragmentación y segmentación. Voy a buscar un documento que fundamente la fragmentación y segmentación y lo voy a compartir en el apartado de la lectura de este diplomado. Muy bien. Vamos a ver aquí, por Dios. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora, hay otros sistemas que debemos de tener claro, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud no es algo aislado. Así como nuestro organismo tiene el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema pulmonar, el respiratorio, perdón, están integrados para garantizar que seamos viables, que tengamos una vida viable como organismo. Así pasa con el Sistema Nacional Integrado de Salud, íntimamente vinculado al Sistema Nacional de Protección Civil, que es el encargado de darle respuesta a las contingencias, emergencias y desastres en el país. De tal forma que una vez, por ejemplo, se activa una epidemia de dengue, no tiene que ser el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está ocupado atendiendo a los pacientes, el encargado de dar respuesta. Es a través del Sistema Nacional de Protección Civil que se deben de impulsar acciones territoriales, se deben de impulsar acciones de promoción en los establecimientos educativos, se debe de impulsar acciones de saneamiento a nivel de las colonias y a nivel de cada uno de los distritos y municipios en el país. De igual forma, existe el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, porque
en mucho de la identificación de causas de violencia o de violación de derechos a la niñez se captan en el Sistema Nacional Integrado de Salud, se captan en los establecimientos de salud. Es importante conocer que desde el reconocimiento inicial que tuvo la LEPINA y ahora la ley Crecer Juntos, implica que existe una institucionalidad que anteriormente era el CONA, que ahora pasó a ser CONAPINA, y de igual forma se mantienen las juntas de protección a nivel de protección de derechos a nivel territorial para los derechos individuales y el Consejo Local de Derechos para los derechos difusos, de tal forma que el máximo representante del establecimiento de salud de cada territorio participa en esas instancias. Otro sistema que no tenemos que dejar de plantear es el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Este sistema te permite trazar las líneas generales no solamente para la prestación de los servicios de salud, sino que también para garantizar el seguimiento a el desarrollo de todo lo que tenga que ver con el consumo, de todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, el etiquetado de los productos nutricionales, el etiquetado de cualquier producto vinculado a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Esto implica pues que hasta había supervisiones conjuntas, ahora con la realidad de la Superintendencia de Regulación Sanitaria se tiene que ver el rol que va a jugar en este Sistema Nacional de Protección al Consumidor y con la Defensoría al Consumidor. Otro aspecto importante es el Sistema Nacional de Calidad. El Sistema Salvadoreño de Calidad te permite dar origen a 4 instancias muy importantes que ya un compañero de ustedes mencionó una. El Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, o SARTEC, para los documentos de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio, Organismo Salvadoreño de Normalización, que es la instancia representante en el país de la normativa ISO y que promulga documentos de carácter de aplicabilidad voluntaria, el OSA, Organismo Salvadoreño de Acreditación, para garantizar que se acrediten en el futuro, ¿verdad?, establecimientos de salud y con ello tenga el aspecto regulatorio a través del Consejo Superior de Salud Pública y por supuesto el CIN, ¿verdad?, el Centro de Mediciones, ¿verdad?, de tal forma de garantizar, por ejemplo, que estén armonizadas todas las básculas a nivel de los establecimientos de salud pública. Son retos, o que se retiren todos los tensiómetros que utilicen mercurio. Son retos que están vinculados a este sistema. Y por supuesto, otros sistemas, sistema de emergencias médicas, el sistema de protección a la familia y al adulto mayor, son claves para garantizar el derecho a la salud. ¿Conocen ustedes algún otro sistema en la realidad salvadoreña? ¿Hay algún otro sistema que ustedes quisieran plantear, vinculado principalmente a la regulación farmacéutica? ¿O el compañero que participa desde Colombia, algún otro sistema a partir de la realidad colombiana que nos quisiera compartir, Pues vinculado a la está, salud? sí, pues estaba pensando a ver qué ejemplo podría haber. Buenos días, perdón que no saludé. Adelante, buenos días. Eh, y no sé, pues es que al final, como son tan amplios, pues aquí en Colombia, en últimas tenemos los mismos frentes, simplemente con otros nombres. El enfoque que se le da y que uno lo ve, y como lo leemos nosotros, pues por lo menos desde la organización, nosotros trabajamos en industria farmacéutica, es bajo la sombrilla de política pública de salud. Ahí empiezan a subdividirse distintos frentes y una muy grande que tenemos nosotros es la política industrial farmacéutica. Y esa política industrial farmacéutica, pues en últimas, conectándolo con lo que está en la diapositiva, y me voy a la parte de abajo que habla de ese Sistema Nacional de Protección al Consumidor, pues en últimas lo que busca es tener desde la industria
la posibilidad de, uno, dar acceso a medicamentos. Entonces también uno puede tener ahí un sistema de acceso a los productos. Por otro lado, tenemos que ese acceso a medicamentos sea a costos competitivos, porque pues de nada sirve tener disponibilidad de medicamentos si la gente no es capaz de pagarlos. Y el tercer frente pues sería la calidad. Entonces yo creo que ese sería una especie de sistema haciendo un símil, y bajándolo a nivel o llevándolo a nivel de política pública. Entonces, por ello, muchísimas gracias. Por ello, la importancia de tener claro cómo desde el derecho sanitario, desde el reconocimiento del derecho a la salud, es importante tener en cuenta esta integralidad del sistema y que el Sistema Nacional Integrado de Salud no es algo aislado de todo el organismo que te permita la viabilidad de gozar de una vida sana. Adelante, Roberto Eduardo García. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. En cuanto a políticas farmacéuticas, también, no sé si lo mencionó porque me desconecté un ratito, pero quería hacer mención de la Política Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Que esa también es parte, no sé si se está cumpliendo, ¿verdad? Yo hice un estudio de la Política Nacional de Medicamentos y la comparé también con lo que es los lineamientos, no me acuerdo si son lineamientos, ¿verdad? De las tecnologías sanitarias. Uh-huh. Y todo esto enfocado dentro del punto de vista de política farmacéutica. No sé si también, ¿verdad? Eso pues entra dentro de lo que están viendo en la diapositiva, ¿verdad? Como le repito, me desconecté un momentito, entonces no sé si las había mencionado. Gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esperamos que el tiempo sea abundante para nosotros, porque de cara a la fundamentación legal desde el derecho farmacéutico es necesario ese tipo de abordaje. Ahora es importante que ustedes tengan claro que la diferenciación de los espacios de participación, porque si a usted como profesional lo delegan a participar en un espacio, usted debe tener esa claridad conceptual. Y no solamente si trabaja en un establecimiento de carácter público, sino que principalmente aprovechar los espacios de participación desde los espacios privados. ¿Cuáles son estos espacios de participación? ¿Qué vamos a entender por un espacio institucional? Venga, licenciado, usted va a ir a una reunión institucional. ¿A qué se refiere? A que usted va a estar presente en un espacio representando a la dependencia específica donde participa, donde labora, ¿verdad? Entonces estamos hablando pues que usted trabaja en una institución, trabaja en una empresa y tiene un área específica de desarrollo profesional dentro de esa institución o empresa. Si usted va a ir a reunirse con representantes de otros espacios administrativos, ahí está ante un espacio institucional. Solo están presentes personas de su institución. Ahora, cuando usted va a un espacio interinstitucional, ahí hay personas de otras dependencias. Por ejemplo, usted trabaja en el sistema, perdón, en la Superintendencia de Regulación Sanitaria y lo envían a reunirse con representantes de OSARTEC, del Ministerio de Salud y de el Ministerio de Recursos Naturales. ¿Qué tipo de espacio sería ese? Adelante, Juan Camilo Yo, Ardila. sí, yo hago una pregunta antes de, porque pues no sé cómo, no conozco el detalle de la organización territorial en El Salvador ni cómo es el sistema en que está vivo el país. En Colombia tenemos una república que es un Estado social de derecho, que es centralizada. Entonces desde Bogotá, que es la capital, pues está el poder central. Tenemos entidades del orden nacional que, haciendo el símil con lo que está mencionando, pues está Ministerio de Salud,
y está INVIMA como agencia sanitaria, Ujú. pero la siguiente división territorial que tenemos son los departamentos. Los Sí, igual acá. departamentos a su vez tienen municipios o en Sí, algunos casos distritos, dependiendo pues el nivel de ingresos y la importancia que tiene. Y cada uno de esos departamentos o municipios tiene secretarías de salud que tienen que seguir lineamientos de política pública y normativa que dicta el ministerio para el nivel nacional, pero también tienen cierta autonomía para dictar, no al nivel, no como si fuera un nivel federal, pero sí para dictar algunas normas dentro de los departamentos, y pues ahí es que se dan todas estas conexiones. Allá en El Salvador, ¿cómo opera? Porque pues de esa primera pregunta entiendo que se están mencionando dos entidades del orden nacional, que es la superintendencia y el ministerio, pero no sé si también hacia abajo, en la autonomía que tienen los entes territoriales, en El Salvador se puede dar esa interacción como acá en Colombia. mencionarle que el abordaje de la organización del Estado a nivel territorial está planteado con una visión unitaria. Acá no habrían en salud dependencias de expresión, ¿verdad? De ese tipo. Entonces, rige para todo el país, ¿verdad? Entonces, la complejidad, bueno, usted sabe la extensión territorial de El Salvador, ¿verdad? Eh, la complejidad de vastos territorios implica darle cierta autonomía a los departamentos o hasta los municipios. Aquí de igual manera, ¿verdad? Estamos los departamentos. Recientemente hay una reforma muy fuerte que se pasó de 262 municipios a 44 municipios, pero todo el aspecto de prestación de servicios de salud es centralizado a través del Ministerio de Salud y así se expresan las otras instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud con un nivel de seguimiento unitario, ¿verdad? Entonces, de cara a los espacios institucionales debemos de tener claridad cuando se participa en reuniones de ese tipo. Solo la institución. Cuando se van a espacios interinstitucionales, es que ya son varias dependencias las que participan. Acá, por favor, usted como delegado técnico, lo peor que puede hacer es plantear que, no, fíjese que yo no sé a qué vengo a esta reunión, el jefe me lo dijo hasta último momento. No vaya a quedar en ese nivel de ¿verdad?, de entredicho en una reunión interinstitucional, porque de entrada cae su posibilidad de aporte, ¿verdad? Si usted desconoce, ¿verdad?, lo que puede plantear es los aspectos vinculados a su política institucional y todo lo que no puede decidir, anótelo para llevar a la instancia que le corresponde tomar la decisión en su institución. Pero, o sea, el prestigio, el nivel de presencia técnica y profesional que usted tenga debe de reflejar un nivel de compromiso, ¿verdad? Tampoco vaya a plantear cosas en las cuales usted no está facultado, ¿verdad? O que yo soy audaz y voy a ir a plantear compromisos para mi empresa o mi institución que nada que ver, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un nivel de ubicación, ¿verdad? De las posibilidades de decisión que usted puede tomar en ese tipo de espacio. Y si hay un aspecto histórico de cómo ha funcionado esa instancia, conózcala para evitar errores, ¿verdad? No hay peor cosa que una persona que esté participando totalmente perdida del espacio interinstitucional donde se encuentra. Son espacios intersectoriales cuando usted participa en reuniones con instituciones, con otras instituciones, pero también con actores externos, ¿verdad? Ahí puede considerarse instancias de participación ciudadana específicas en salud o diferentes empresas vinculadas, ¿verdad? Estos espacios intersectoriales te permiten conocer la amplitud del tema del cual usted está trabajando, ¿verdad? Y debe de haber una clara decisión del tipo de proceso que se está participando intersectorial para evitar que usted va a una reunión buscando peras y surgen olmos, ¿verdad? Entonces debe tener esa claridad quien convoca. Pero lo ideal es que si a usted lo invitan a un espacio intersectorial, su institución o su ámbito privado, empresa, participe
¿verdad? Y se haga notar a partir de los aportes que pueda dar en ese esfuerzo. Y los espacios intrasectoriales se refiere al sector donde usted participe. Por ejemplo, aquí tenemos mucha representación de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que es la instancia reguladora del Estado vinculada a los temas que ya planteamos, y que sí es llamada, porque por ley, todo lo que se refiere a lo que se mencionaba la Dirección Nacional de Salud, Dirección Nacional de Medicamentos, perdón, lo asume la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Entonces, en las reuniones del Sistema Nacional Integrado de Salud, sería un espacio intrasectorial, porque estamos hablando de salud, ¿verdad? Si se va a una reunión de educación para definir la currícula y se llaman a universidades, se llaman a institutos especializados, se llaman a profesionales docentes, es un espacio intrasectorial educativo. Entonces esto se debe tener, hago la énfasis porque si no vamos a tener un nivel de poca definición a los espacios en que participamos. Existen entonces diferentes sistemas. Debemos de tener claro que todos los sistemas tienen una base legal que les da origen, ¿verdad? No es que están ahí y no me importan. El sector salud participa en el contexto del cumplimiento y aseguramiento del derecho a la salud. Ese es el objeto de todo esfuerzo. De igual forma, la participación efectiva y la planificación, perdón, efectiva y participativa permite posicionar temas relacionados a la salud, ¿verdad? Si usted tiene indicadores epidemiológicos que está aumentando los casos de dengue en 5 colonias de un municipio, usted lleve esa información a estos espacios, de tal suerte de involucrar a las juntas directivas, a las asociaciones comunales, a la municipalidad, de involucrar al sector educativo para impactar esa realidad territorial. Aprovechar los espacios de funcionamiento del sistema para la gestión de recursos propios en beneficio del sector salud. Hay muchas iniciativas muy bonitas, muy loables, que otros sectores, no necesariamente salud, las impulsan y están vinculadas a la salud, ¿verdad? Entonces, aprovechar esos espacios y generar impacto con los acuerdos del sistema. Miren, si usted ahora con esta realidad digital, ¿verdad? Si se asiste a esos espacios, ¿verdad? Darlos a conocer en sus medios de comunicación, ¿verdad? Posicionar a las autoridades sanitarias como sensibles a estos temas de abordaje intersectorial. Ciertamente hay ventajas para la gobernabilidad porque hay mayor impacto en las acciones de prevención de salud, apoyo en la asignación de recursos, mejora de los indicadores sanitarios si se trabaja de manera concertada, hay mayor difusión de las acciones sanitarias y legitimidad de los procesos de elaboración del marco legal. Y esto es trascendente para el derecho sanitario. En la medida que hay participación de las personas involucradas, hay mayor posibilidad que en la fase de implementación sean más rápidamente socialmente aceptados. Muy bien, aquí nosotros terminaríamos la primera etapa de esta clase, ¿verdad? Que implicaba el hecho de presentar cómo el derecho a la salud se materializa a partir de la institucionalidad del Estado y que el gobierno crea las condiciones para el ejercicio pleno del dicho derecho a la salud. Ahora, antes del receso, rápidamente, porque tenemos una amplia mayoría de personal jurídico, vamos a dar rápidamente, bueno, ¿qué es el derecho, verdad? Proviene del latín directum, que significa que está conforme a la regla, reconocida históricamente y socialmente en una sociedad. El concepto de derecho es un conjunto de normativo que permite resolver los conflictos sociales
que se presentan en un devenir histórico en cada civilización. Se inspira en los postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad. En la medida que hay un reconocimiento de cuáles son las reglas de la sociedad, de cómo va a funcionar, se traduce en menos conflictos sociales. Y eso ustedes en Latinoamérica tenemos una historia convulsa, ¿verdad? Tenemos una historia bastante violenta. Por tanto, el derecho aporta a resolver esos conflictos sociales en la medida que tienen esos postulados de justicia y de aplicabilidad para el mundo y medio mundo. La clasificación del derecho, ¿verdad? Hay una que viene desde tiempos romanos, ya dijimos, la civilización romana vigente por 1200 años, ¿verdad? Y te planteaba que el ordenamiento jurídico parte de una clasificación muy clara para abarcar todo el conjunto del ámbito de la sociedad. Pero ahora hay una clasificación contemporánea o actual del derecho. Parten de definir los variados ámbitos del conocimiento que cada vez alcanzan mayores niveles de especialización. Estamos viviendo en un momento histórico que implica pasar de aspectos que se consideraban impensables, como esta plataforma de conocimiento académico, hace 10 años era impensable, ¿verdad? Ahora es una realidad que nos debemos de adecuar a ella. Entonces, las ramas del derecho desde la perspectiva romana te plantean dos grandes ramas, derecho público y el derecho privado. El derecho público hace referencia a la estructura de la organización del poder estatal y que te permite garantizar que haya una relación del Estado con los particulares subordinada a su poder. Las partes no están en plano de igualdad porque el Estado es quien asume ese rol. De igual forma, hay un nivel de supeditación de las decisiones del Estado en la medida que defiende el interés general. Sin embargo, el derecho privado se entiende como el conjunto de la normativa legal que regula la actividad y las relaciones entre particulares entre sí. Particulares, también la relación de los particulares con la administración cuando no actúa en prerrogativa, cuando no actúa en el ejercicio de sus prerrogativas. Por ejemplo, el Estado quiere alquilar una casa para que funcione una unidad de salud. Ahí, aunque sea el Estado quien va a alquilarla, la propiedad del inmueble actúa en el ámbito de derecho privado. Entonces ahí el dueño del inmueble y el Estado están en planos de igualdad, ¿verdad? Porque están en el ámbito del derecho privado. Entonces, debemos de tomar en cuenta que cada uno de tanto el derecho público como el derecho privado tiene ramas. Acá nos vamos a tomar en cuenta el derecho administrativo y cómo el derecho administrativo tiene un aspecto, una subrama del derecho sanitario, que es lo que nos interesa. Por tanto, debemos de tener claro que el derecho administrativo está vinculado a la administración pública, todas las instituciones públicas que desarrollan actos jurídicos con grandes repercusiones en los particulares. Por eso es importante que aún en el ámbito privado se conozca a profundidad el derecho administrativo, porque va a repercutir en el funcionamiento de las instituciones privadas todos los requisitos que desde el derecho administrativo se planteen. Por su relevancia con el ámbito sanitario, es de mucha importancia tener claro que dentro de esta clasificación el derecho sanitario forma parte del derecho administrativo. Dentro de las otras tendencias de derecho relacionadas a la salud, vamos a partir que en este periodo histórico hay grandes avances del conocimiento que cada vez son más específicos y especializados. Por tanto, surge esta nueva clasificación del derecho por áreas del conocimiento. En nuestro caso, relacionado al ámbito de salud, vamos a destacar tres, aunque hay más, ¿verdad?
el derecho biomédico, el derecho farmacéutico y el derecho sanitario, ¿verdad? Debemos de tener claridad y que hay otras, ¿verdad? Como el derecho genético, el derecho de trasplante, pero en nuestro país necesitamos continuar desarrollando este impulso que como sociedad le estamos dando principalmente al derecho farmacéutico y al derecho sanitario. Y por eso planteé en la primera clase que era un sueño hecho realidad el participar en este espacio académico, porque vamos avanzando. Vamos a hacer el receso, espero les resulte interesante. Vamos a dar un receso de 10 minutos para estirarnos y nos vemos aquí en 10 minutos. Mi reloj son las 10:06 de la mañana. Nos vemos a las 10:16 de la mañana. Pendiente, gracias.
5, 4, 3, 2, 1, primer llamado. ¿Cómo estamos? Nuevamente retomamos. Gracias, Marcel Benítez. ¿Cómo estamos? Ya preparados después de esta receso. Marlene, Virginia, Álvaro, gracias. Muchas gracias. Jacqueline, Andrea, Catherine, Luz Arminda, Ana Umaña, Marvin Quintanilla. Muy bien, gracias. Manifiesten, por favor, que ya están conectados. Vilma, gracias, gracias a todas las manifestaciones. Siempre es necesario este receso. Bueno, ustedes saben que a veces la emoción y la ansiedad hace que tratemos de avanzar. Sin embargo, si hay alguna pregunta, levanten la mano virtual. Si es necesario hacer alguna acotación, porque en muchas ocasiones damos por enterados ciertos aspectos, pero es necesario puntualizarlo. Adelante, Amílcar Orellana. Amílcar, adelante. Tienes que activar tu micrófono, Amílcar. Vamos a ver si por el chat. Perdón, doctor, yo creería de que al colega amigo ahí, quizás para señalar de que ya está pendiente, quizás levante la mano creyendo que es el otro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la aclaratoria. Muy bien. Aquí Ruconi nos planteaba la importancia de la soberanía interna y externa. Por favor, ¿verdad? Hacer un repaso. Ya dimos el aspecto de lo que significaba la fragmentación y segmentación, ¿verdad? Entonces es importante también tener claro que la soberanía interna son las acciones concretas que el Estado impulsa para hacer valer su decisión en un territorio y en una población determinada, ¿verdad? Entonces, planteábamos que en la realidad latinoamericana se da mucho el hecho de tener una gran cantidad de un marco legal vigente y se corre el riesgo de que tenemos muchas leyes pero muy pocas aplicadas. Por eso es importante el hecho de que se logre identificar de nuestro ámbito profesional aquellas acciones concretas que el Estado plantea, y creo que en el desarrollo de la línea de discusión de un ejemplo de la soberanía interna, todas están conforme a lo que implica la identificación de una acción concreta. Por tanto, ustedes no vayan a plantear, por ejemplo, que un ejemplo de soberanía interna es la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, ¿qué aspectos concretos de la ley usted puede identificar? Entonces, un ejemplo de soberanía interna es la creación del sistema de emergencias médicos. Y eso es a vistas identificable, porque anteriormente toda emergencia era tratada por cuerpos voluntarios y de socorro, ¿verdad? Entonces, es importante el saber identificar aspectos de soberanía interna. Y la soberanía externa es cuando el Estado llama a su ciudadano a defender la integridad territorial, ¿verdad? Entonces, se dan conflictos a través de la historia, producto de aspectos territoriales, de acceso a recursos principalmente, o para poder determinar un aspecto de seguimiento a una situación de maltrato a una población determinada. Entonces, eso es ejemplo de soberanía externa. Y ejemplo de acceso y cobertura, vimos que acceso es la posibilidad de no tener barreras para poder ser atendidos, ¿verdad? No, que usted tiene que pagar acá para que lo atendamos. No tengo dinero, entonces no lo podemos atender. Entonces se vulnera el derecho a la salud, ¿verdad? Tampoco usted va a ir a un establecimiento identificado como privado exigiendo que la atiendan y que no va a pagar. No estamos hablando de esos extremos. Estamos hablando con el acceso, que la población, la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a estos derechos en la medida que hay un nivel de posibilidades que
pueda garantizar que usted tiene la suficiente disponibilidad de tiempo, tiene el recurso económico para trasladarse, tiene la posibilidad de entender, ¿verdad? En aquellos países donde hay muchos idiomas y no solamente le van a prestar el servicio en un solo idioma, eso se refiere al acceso. Y la cobertura a la capacidad instalada que se tiene, ¿verdad? Usted no va a pretender tener un hospital en cada municipio porque es insostenible económicamente, pero sí va a tener una red de establecimientos de menor complejidad que si usted es atendido en esos establecimientos y requiere una atención de mayor complejidad, ahí mismo es remitido. A eso se llama cobertura. Muy bien, después de ese breve repaso, tiene problemas de audio, menciona Amílcar Orellana, ¿verdad? Sí tiene que revisar, ¿verdad? Su acceso a internet ¿verdad? O propiamente su computadora para ver si logra solventarlo. Ahora pasamos al derecho biomédico. Se entiende que es la rama del derecho especializada que se ocupa de la práctica profesional o técnica del personal de salud en general. Contiene las partes del ordenamiento jurídico relacionado al ejercicio de la medicina, con todas sus especialidades, pero también de todas las profesiones relacionadas a la salud, al personal técnico, sanitario y no sanitario, vinculadas directamente con la salud. Entonces acá, no, yo estoy exento del derecho biomédico porque soy abogado y notario, pero trabajo en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. ¿Está vinculado a la salud dicha institución? Y si la respuesta obvia es sí, tiene un ámbito de aplicabilidad del derecho biomédico. También el derecho biomédico regula las prácticas profesionales de todas aquellas disciplinas que intervienen en la atención de la población de la salud en general y que legalmente están reconocidas. No, mire, es que yo soy curandero, soy chamán, ¿verdad? Entonces me aplica el derecho biomédico. Un momento, se debe de revisar si legalmente está reconocido por el Estado su práctica sanitaria para poder considerarse que cae dentro del derecho biomédico. Por tanto, no es una generalidad, ¿verdad? De todo aquel que asume actividades mágico-religiosas que van a entrar dentro del derecho biomédico, sino solamente aquellas legalmente reconocidas. Se pretende que exista la certeza jurídica, tanto del accionar de los profesionales como el cumplimiento de los requerimientos formales y académicos para atender al paciente. Y esto está vinculado a garantizarle el derecho a la salud de la población en general. De eso se ocupa el derecho biomédico. Es trascendente porque es aplicable a todas las profesiones relacionadas directamente con la salud, médicos con todas sus especialidades, odontólogos, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, laboratorio clínico, otras que están reguladas por el Consejo Superior de Salud Pública. Aparte de esas mencionadas, por favor, ustedes menciónenme otras profesiones vinculadas a la salud. Veamos cuáles conocen. Profesionales directamente, profesionales sanitarios, ¿a cuáles conocen aparte de esas mencionadas? Ingeniero en alimentos. Ingeniero de alimentos. Fíjese que este es personal técnico sanitario, ¿verdad? Ese conceptualmente, sabemos que es un profesional, que no es un técnico, ¿verdad? Pero las ingenierías biomédicas, la ingeniería de alimentos sería un personal técnico sanitario desde la perspectiva del derecho biomédico. Personal de radiología. Personal de radiología. Radiología, rayos X. Profesional. Elena Durán, sin duda alguna, personal farmacéutico,
directamente relacionada a la salud. Virginia Villanova, adelante. Minería, pues, de los que están por medio de juntas de vigilancia son los psicólogos, los médicos veterinarios, que creo que no mencionó el consejo. Exacto, vinculados directamente a la salud, ¿verdad? Y que tienen junta de vigilancia de la profesión médica. Pero entonces, ¿y las otras profesiones que no tienen junta de vigilancia de profesión médica? Fíjense que aquí Fernando Benítez nos dice por el chat que trabajo social bajo la tutela juntas de vigilancia. Fíjense que por un tiempo así fue. Y yo también comparto esa opinión jurídica. Ese es un ámbito del derecho biomédico. Pero hubo una lucha gremial partiendo de que la trabajadora social no solamente su ámbito profesional es en el ambiente sanitario, sino que también en el ambiente humanístico, ¿verdad? En el ambiente social. Entonces, se dejó de regular a través de la Junta de Vigilancia y ahora es regulada por la asociación profesional, ¿verdad? El aspecto bastante dudoso se dio en el 2018 y que requiere una discusión al respecto, porque tenemos muchas trabajadoras sociales que son verdaderamente piezas claves al interior, principalmente de los hospitales, para facilitar la atención, pero actualmente no están reguladas en la Junta de Vigilancia. Miguel Moreno, adelante. Otra ejemplo, aparte de las que ya están, las que están ahí ya no me las mencioné, otros. No, solamente partiendo de lo mismo que se está hablando acerca del personal de trabajo social. Una de las que quería el consejo también pasar a supervisión de ellos eran los de enfermería de Arsenal, pero por alguna razón, no sé, volvieron a mandar el comunicado que no pasarían ya a ser supervisados por ellos. Pero sí es personal bien importante también, que sí depende de enfermería, pero querían ser supervisados por el consejo, pero por alguna razón, repito, no sé qué habrá pasado, ya no quisieran que pasaran a supervisión de ellos. Uno de los flancos principales de las sociedades es el poco desarrollo del derecho biomédico, ¿verdad? Y es tan trascendente, porque en la medida que se regula la práctica profesional, en esa medida hay certeza del accionar. Ya vamos a ver un poco más adelante, pero tengamos claro cómo se relaciona con todos los profesionales vinculados a la salud. Personal técnico sanitario sería el personal de Arsenal, ¿verdad? Personal técnico no sanitario sería los economistas, los abogados y otras ingenierías que tienen que ver con el ámbito sanitario, que si están en alguna institución, los abogados que trabajan en el Ministerio de Salud. Hay algunos micrófonos activados. Van a participar, si no, por favor, desactívenlo. Solo quería adelante, Elvia Lilian. Adelante. La licenciatura en nutrición igual entraría en las profesiones sanitarias, ¿verdad? Sin ninguna duda, y ahí está mencionado, a pesar que no tiene junta de vigilancia específica. La profesión de nutrición ha tenido un avance significativo. Sin embargo, no tiene una junta, ¿verdad? Es una lucha gremial que se tiene que ver desde la perspectiva del derecho biomédico para poder determinar la pertinencia de crear la junta respectiva. Entonces, estas profesiones que no tienen junta y que están reguladas por el Consejo, ¿qué junta de vigilancia las regula? Adelante, Marcel Benítez. Hola, buen día a todos. Creo que también sería importante mencionar a los biólogos. Ahí creo que no estaban y creo que también podría entrar dentro del listado de profesiones relacionadas a la salud. No, sería personal técnico no sanitario, ¿verdad? Porque su ámbito principal no es la salud, pero se necesitan biólogos. Ahora hay un gran aporte de la botánica de cara a principalmente los desarrollos farmacéuticos. Entonces, si está vinculado a la salud, es necesario que tenga un apartado de derecho biomédico esa disciplina. Nos planteaban profesionales de salud materno-infantil, por supuesto, y les pregunto, ¿qué junta de vigilancia regula a los nutricionistas, a los maternos infantiles y a los fisioterapeutas? ¿Quiénes lo regulan?
fisioterapistas sería. ¿Quiénes lo regulan? La Junta Médica. La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, exacto. Entonces, todas aquellas profesiones que no tienen una junta específica, porque solo son 7, ¿verdad? La regula la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Lo ideal es que tuvieran su junta específica, pero eso forma parte del desarrollo del derecho biomédico. Ojo, el derecho biomédico tiene 2 grandes ramas. Regula el ejercicio profesional, pero al mismo tiempo regula la práctica profesional. Y esto es el estudio de los documentos legales para dar la certeza de la atención del profesional que está ejerciendo su profesión. Por tanto, miren la trascendencia del derecho biomédico. Yo menciono que frente a la judicialización de la salud es trascendente el desarrollo del derecho biomédico. Entonces, ¿cuál es la importancia del derecho biomédico? Los constantes avances técnicos científicos de la actualidad conlleva la expansión del conocimiento en cada vez mayores campos de intervención que están directa o indirectamente vinculados a la salud, pero la ausencia de un marco legal que permite el desarrollo de las profesiones relacionadas a la salud ocasiona una vulnerabilidad ante cualquier controversia. Acá dijimos que habían, vamos a ver, aquí tengo el dato, químicos y farmacéuticos, tenemos 15 en este diplomado. ¿Cuál es la ley del ejercicio de la profesión de químicos y farmacéuticos que actualmente a ustedes les aplica? Por favor, los químicos farmacéuticos. La ley de medicamentos. En la ley de medicamentos a usted le ordena como profesional químico farmacéutico todos los ámbitos en los cuales va a desarrollar. Le da la certeza jurídica o la ley de medicamentos le da los procedimientos regulatorios. Los procedimientos regulatorios. Exacto. Entonces, tengamos claro esa diferenciación, ¿verdad? Porque uno de los aspectos que nos tenemos la vulnerabilidad es el que no haya un desarrollo del derecho biomédico que nos permita garantizar el ejercicio profesional a partir del principio de legalidad. ¿Verdad? Entonces, en el caso de la ley de medicamentos, estaríamos hablando de la práctica profesional, que es uno de los ámbitos del derecho biomédico. Había levantado la mano Cecilia Rodríguez. Sí, buenos días. La Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutico. ¿Y cuál ley le aplica a la Junta de Vigilancia de la Profesión de Químicos y Farmacéuticos para que usted tenga la certeza de su accionar? La ley del Consejo Superior de Salud Pública. Que es una ley general y no le da... Para las profesiones. Sin duda. Me da feedback. Cecilia, puede desactivar su... Cecilia, desactive su audio, por favor. Le mencionaba a Cecilia de que ciertamente tiene toda la razón, pero ahí hay una generalidad. Si se presenta una controversia, usted va a poder determinar que estaba aplicando lo que la ley la faculta. En el aspecto regulatorio, que es una rama del derecho biomédico, estamos claros que sí, más si usted relaciona su ámbito regulatorio, pero los alcances, la forma en cómo va a desarrollar la práctica profesional está determinada por una ley del ejercicio profesional. Y eso, para el caso de El Salvador, es un flanco bastante pronunciado que necesitamos seguirlo avanzando. Yo espero que con los 40 abogados que estamos acá podamos desarrollar también el derecho biomédico en El Salvador y que haya un curso de derecho biomédico, ¿verdad? Un diplomado de derecho biomédico, porque también es trascendente.
El país, en la actualidad, hay poco desarrollo y eso te genera una total posibilidad que las controversias se vayan a ventilar en el ámbito judicial, con las repercusiones tanto financieras, profesionales y familiares que esto implica, ¿verdad? El que en la actualidad se aplique leyes generales como del Consejo Superior de Salud Pública, o sea, te da un flanco, ¿verdad? Ciertamente está la ley de medicamentos, ya dijimos, volvemos a repetir que la ley de medicamentos se aplica a la práctica profesional, ¿verdad? Principalmente que te da la certeza en el ámbito regulatorio, pero el ejercicio de la profesión, más allá del ámbito regulatorio, es necesario que tenga claro, o puede hacer que esté disperso en varias leyes, es necesario hacerle un énfasis, ¿verdad? Alexander Aguilar. Doctor, también existe un código de ética dictado por la Junta para los profesionales químico y farmacia en sus actividades. Y ahí realmente desarrolla mucha de la actividad de que debe de seguir el profesional. Y ese es de aplicabilidad. Los códigos deontológicos son de aplicabilidad voluntaria o de aplicabilidad obligatoria. Para los abogados, pregunta. Ana Umaña, adelante, por favor. Es que las tres leyes que nos rigen es la ley de medicamentos, la ley de ética y la ley de la Junta de Vigilancia. La ley de ética profesional fue dictada por la Junta de Vigilancia y es obligado, para nosotros es obligado como farmacéuticos cumplirla. ¿De qué año es la ley de la Junta de Vigilancia? Yo tengo mi duda. Puede ser que es reciente. Tendrá como 2 años de haberse dado lo que es la ley de la ética profesional. No, estamos hablando de la ley de la Junta de Vigilancia que me menciona. La ley de la Junta de Vigilancia creo que tiene... En el 2021. 21, La ley de la Junta de Vigilancia de la profesión de químico farmacéutico. Disculpen, no es, bueno, no sé exactamente si será una ley, o sea, realmente el documento es un código de ética. Por eso es diferente, ¿verdad? Correcto. Claro. Es para la ejerción de la profesión químico-farmacéutica, ¿verdad? Y de las actividades técnicas y auxiliares, así lo dice el código. Aparte también hay otro documento que son directrices de buenas prácticas en el ejercicio de la química aquí en el país, ¿verdad? Entonces... Gracias, sí me lo aclara, vaya. Y yo le pregunto a los abogados, los códigos deontológicos, o sea, los códigos de ética que promulgan diferentes instancias, ¿son de aplicabilidad voluntaria o de aplicabilidad obligatoria? Es un tema bien específico de derecho, por eso no se los planteo a los farmacéuticos. Adelante, ¿algún comentario? Pero yo termino porque es importante lo que nos planteaba su compañera Umaña respecto a que la ley de medicamentos se le aplica al químico y farmacéutico, totalmente de acuerdo, pero estamos hablando en su ámbito regulatorio. De igual manera, la ley de ética gubernamental se le aplica al farmacéutico, pero se le aplica a todas los farmacéuticos vinculados a establecimientos públicos de salud. Y el código deontológico de la Junta de Vigilancia de Química y Farmacia se aplica, es de aplicabilidad voluntaria, ¿verdad? Pero que aquí en el país, a la hora de determinar una responsabilidad penal o civil, le aplican ese, ¿verdad? Pero es una situación de un flanco que requiere trabajo y ejercicio. Y en muchas ocasiones a veces es complejo el poder identificar el marco legal aplicable a mi profesión, ¿verdad? Porque hay muy poco desarrollo en el país, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Ya me plantea Marvin Quintanilla a través del chat, ¿verdad? Que no son de fuerza coercitiva, más bien son cánones morales y éticos, si están colegiados,
pueden contener consecuencias dentro de la asociación, ¿verdad? Entonces, acá los llamados a falta de un aspecto gremial fuerte, las juntas de vigilancia asumieron este rol, pero son instituciones cuasi estatales, ¿verdad? Reconocidas por la ley del Consejo Superior de Salud Pública, pero los códigos deontológicos son de aplicabilidad voluntaria y son promulgados por instancias gremiales. Por eso en el ámbito médico es el colegio médico quien promulga el código deontológico de medicina. En el caso de enfermería en El Salvador, aquí se unió la Asociación Nacional de Enfermeras, los sindicatos de enfermería y la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería para promulgar su código de ética. Y ustedes nos están mencionando que en el caso de los farmacéuticos hay un código de ética promulgado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Farmacéutica. No tengo claro, les pregunto directamente a los farmacéuticos, si participaron instancias gremiales en la elaboración de ese código. Yo tengo entendido que hay una asociación de químicos, un colegio de químicos y farmacéuticos y una asociación de químicos farmacéuticos hospitalarios, AQUIFAR, pero ustedes corríjanme. Marcel Benítez, adelante. Hola, en el documento únicamente aparece la junta directiva del periodo en el cual el documento fue autorizado, que fue la junta del 2019-2021, pero no aparece ninguna entidad gremial adicional realmente. Sí me imagino que para poder hacer las consultas como cualquier otro procedimiento de ley, pues habrán hecho alguna consulta, pero no se dejó en el código. En el código de se recuerdan el abordaje intersectorial que acabamos de ver, que en la medida que se involucren a los sectores interesados, en esa medida te da mayor posibilidad de aplicabilidad en el futuro. Entonces, ¿cómo vamos engranando lo que vimos en introducción con el aspecto propiamente de la relevancia que en este caso tiene el derecho biomédico en el país? La aplicabilidad del derecho biomédico parte del marco legal vigente relacionado. Es importante el conocimiento de la base legal relacionada a la práctica profesional. De igual manera, los documentos regulatorios relacionados a su ámbito profesional promulgados principalmente por el ente rector o en su defecto por la Asamblea Legislativa. Lo anterior para lograr que la labor profesional sea apegada al principio de legalidad y permita la certidumbre, ¿verdad?, al profesional y por supuesto a los pacientes, a la persona que se presenta algún conflicto. Hay una claridad que usted ha desarrollado su labor profesional con todo el aspecto. Ahora veamos algunos ejemplos relacionados al ejercicio profesional. La ley del Consejo Superior de Salud Pública ya lo mencionaba su compañera, pero esta es una ley general y de las juntas de vigilancia de las profesiones de la salud, así es todo el nombre. Está vigente desde 1958. El Código de Salud vigente desde 1988, sí. La Ley del Ejercicio de la Profesión de Odontología de 1973. Así debería de haber una ley del ejercicio de la profesión de química y farmacia, químico farmacéutico, ley del ejercicio de la profesión de la medicina en El Salvador, pero no lo hay. Ley, por eso me admiraba y me alegraba el hecho que existiera una ley del ejercicio profesional de químico y farmacéutico, pero estábamos hablando de un código deontológico. Hay otras leyes más recientes del 2019 y 2024, que es la Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los Estudiantes de Internado Rotatorio del Año Social Residentado de Medicina y de Odontología del 2019, y la Ley recientemente promulgada de Especialidades Médicas del 2024, que dio origen a la CONADEM. Por tanto, para el ejercicio profesional tenemos dos instancias en El Salvador.
el Consejo Superior de Salud Pública con reconocimiento constitucional y la CONADEN, que es el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas. Por supuesto, ahora en la otra rama del derecho biomédico es aquella vinculada a la aplicabilidad obligatoria y voluntaria. Debemos de tener esa claridad. Dentro de la práctica profesional están todos los instrumentos técnicos jurídicos que ya se los presenté, que los promulga la instancia rectora, en este caso el Ministerio de Salud. Pero de igual forma están los documentos regulatorios promulgados por el seguro aplicables para el personal que esté en el Seguro Social y los documentos de aplicabilidad voluntaria. Aquí le agregaríamos los códigos deontológicos, aparte de las guías de buenas prácticas clínicas y de las normas técnicas sanitarias salvadoreñas, NTS. Imagino que para ustedes no es nuevo estos conceptos, pero recordemos que hay una gran cantidad de instrumentos técnicos jurídicos promulgados por el ente rector, que van desde políticas públicas, normas sanitarias, listados oficiales, listados de insumos, manuales de procedimientos y de organización y funciones, guías clínicas, planes de implementación o estratégicos o nacionales, lineamientos técnicos y estrategias, y la gran cantidad de decretos, resoluciones y acuerdos que como ente rector se están promulgando vinculados a la salud. Pero también hay normativa de aplicabilidad voluntaria, y gracias al aporte de su compañera aquí vamos a agregar también los códigos deontológicos. Ustedes deben de conocer que también existen las normas técnicas salvadoreñas, NTS, que son promulgadas por el organismo salvadoreño de normalización, que forma parte del sistema salvadoreño de calidad, ya lo mencionamos como un abordaje de los sistemas, y que son una contraparte nacional a la normativa ISO de reconocimiento internacional. De igual forma, ustedes deben de conocer que existen la guía de buenas prácticas clínicas, que es una nueva, no nueva, sino que es una tendencia aceptada dentro del ámbito sanitario porque recoge el mayor nivel de reconocimiento científico para su promulgación. En El Salvador, la instancia reconocida para promulgar la guía de buenas prácticas clínicas es el Instituto Nacional de Salud. Se pretende que cumplan los mayores estándares de elaboración y hay una clasificación internacional que va del 1, 2, 3 y 4 y se pretende alcanzar hasta el nivel 1, que respondan, por ejemplo, a estudios que se realicen en la realidad concreta epidemiológica, sanitaria de cada país, y a partir de ahí se promulgan estas buenas prácticas. Por tanto, el derecho biomédico pretende evitar los conflictos del ejercicio y la práctica profesional con el derecho de los pacientes. Y acá debemos de tener que a la base, para el ejercicio y la práctica profesional coherente con el principio de la legalidad, se requiere un marco legal vigente. Y de igual forma una institucionalidad sanitaria. Y para el derecho de los pacientes debemos de estar pendientes de las pretensiones insatisfechas y por supuesto el acceso a tecnología. A diferencia de otras profesiones, muchas personas consideran de que hay un nivel de conocimiento a través de internet y ya llegan hasta automedicados. Ya saben más del personal de salud que de propiamente el seguimiento que pueda tener una práctica profesional específica. Y eso es un gran peligro para el detonante de conflictos. Por tanto, actualmente, en la medida que hay un cumplimiento del derecho biomédico, se evitan conflictos, que para el caso de El Salvador puede ser por vía judicial o por vía administrativa. Recordemos, y en el siguiente módulo se va a abordar que por la vía judicial el personal sanitario puede tener repercusiones de la responsabilidad penal y civil. En otros ordenamientos jurídicos, el personal de salud
que realiza su práctica o ejercicio profesional está exento de la responsabilidad penal. Un ejemplo es la realidad jurídica de Estados Unidos. Por eso el personal vinculado a la salud paga grandes, principalmente los médicos, paga grandes seguros para hacerle frente a la responsabilidad civil. Y la vía administrativa, por supuesto, responsabilidad administrativa, está determinada por el Consejo Superior de Salud Pública a través de la Oficina Tramitadora de Denuncias, OTD, que tiene origen en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, y ahora la recién creada CONADEM, que va a ser la encargada de certificar las diferentes especialidades médicas. Pero también el Ministerio de Salud tiene una rama administrativa que procesa los conflictos con los particulares y se llama la Oficina por el Derecho a la Salud, que en la actualidad se ha impulsado una acción a nivel de todo el sistema para que las personas tengan acceso a poder hacer, esperemos que felicitaciones o denuncias a través de un código QR. Me miro tentado a ver el derecho farmacéutico hasta el siguiente encuentro. Pero si no, si ustedes tienen alguna reacción a lo anterior, me preocupa que la impresión que dé que voy demasiado acelerado, porque se debe de ir engranando lo que ya vimos en la introducción con este aspecto doctrinal que ya estamos abordando del derecho biomédico, como una de las ramas vinculadas a la salud. ¿Alguna reacción, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No sé si preocuparme por el silencio absoluto o se entendió todo. Adelante, Alejandro Valenzuela. Alejandra, perdón, discúlpeme que mi vista a veces me falla. Alejandra, adelante. Gracias, doctor. Fíjese que yo creo que no tiene que preocuparse porque se le ha entendido bastante bien. Así que creo que parte de eso es el silencio, por lo menos de mi parte. Aunque gracias. se puede decir que va rápido, pero se le ha entendido muy bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces, gracias, Elsie Elena Durán. Muchas gracias. Entonces, veamos, gracias, Catherine Elizabeth. Por un momento me preocupaba que se sintiera Elvia, Merlin, gracias, Carlos Javier, gracias. Sí, me preocupaba ir demasiado acelerado y estar hablando en sánscrito, ¿verdad? Pero gracias por sus reacciones. Muy bien. Entonces, vamos al derecho farmacéutico. El derecho farmacéutico comprende el marco legal relacionado al ámbito farmacéutico. Incluye desde los preceptos constitucionales, recordemos la pirámide de Kelsen, el conjunto de leyes e instrumentos técnicos jurídicos integrados al tema de medicamentos y productos farmacéuticos. Fíjense que hay también la tendencia a incluir toda la tecnología sanitaria en derecho farmacéutico, pero es un aspecto que se tiene que discutir en el devenir doctrinal de esta rama específica del derecho. Pero también estudia la disponibilidad en el mercado, la utilización y financiamiento, además de los servicios farmacéuticos, especialmente las farmacias, tanto públicas como privadas. Por tanto, el plantear que el derecho farmacéutico solo está circunscrito al ámbito del marco legal relacionado a los medicamentos es dar un abordaje limitado, porque también tiene estos otros componentes de los cuales se alimenta y permite que haya una discusión actualizada, una elaboración pertinente y una actualización cuando sea necesario. Fíjense que plantearles que los ámbitos de derecho farmacéutico entonces es el marco legal vigente, la disponibilidad en el mercado a la luz del reconocimiento al derecho a la salud, la utilización vinculada principalmente a las buenas prácticas de prescripción, al financiamiento del sector y a los servicios farmacéuticos. Hay entonces, para el caso de El Salvador,
una historia, ¿verdad? Que debemos de saber identificar. Fíjense que el ámbito rector del control de fármacos en El Salvador lo podemos ubicar de manera inicial con una ley de farmacia de 1927, ¿verdad? Que yo pensé que muchos de ustedes nos iba a plantear que la ley de farmacias era la ley del ejercicio profesional químico farmacéutico, ¿verdad? Es importante que conozcamos ese antecedente histórico, porque la ley de farmacias vino a ser derogada por la ley de medicamentos. Pero desde 1958 al 2012, más de 50 años, era el Consejo Superior de Salud Pública la instancia encargada para la regulación del sector farmacéutico en el país. Este periodo se caracteriza por un control regulatorio con conflicto de intereses, por el mecanismo de elección que implicaba principalmente la Junta de Vigilancia de la Profesión de Químico y Farmacéutico, ¿verdad? Donde muchos de los farmacéuticos que laboraban en instancias privadas eran quienes regulaban las mismas instancias. Esto, sin embargo, debemos de reconocer que en ese periodo inició la regulación del sector farmacéutico, dándole la relevancia y la importancia que en este siglo XXI representa el ámbito de los farmacéuticos en el país. Posteriormente, con la reforma de salud, ya lo mencionaba un compañero de ustedes, se promulga la Política Nacional de Salud, la Política Nacional de Salud, donde se plantea en el 2011 la necesidad de actualizar todo el marco legal vinculado y garantizar que la regulación sea en todo el proceso, que también incluya el control de precios, que es un aspecto sensible para toda sociedad, y que implique también las buenas prácticas de manufactura. Porque en la actualidad, cuando el Consejo Superior de Salud Pública regulaba el sector, se aplicaban las normas de buenas prácticas de manufactura del 78, si no me equivoco, de la OMS. Y estando en el 2012 todavía no se utilizaba las reglas de buenas prácticas de manufactura de la OPS de 1992. Entonces, cuando se iba a promulgar la ley de medicamentos que le daba origen a toda la regulación a través de la Dirección Nacional de Medicamentos, DNM, hubo todo una situación de conflicto del sector farmacéutico que planteaba que se iban a cerrar muchas empresas, que se iban a perder alrededor de 350,000 empleos en el país. A la larga, pasar de la exigencia de las buenas prácticas de manufactura al 78 al 92 significó mejorar los estándares de calidad de toda la industria farmacéutica salvadoreña y de acceder a más mercados a nivel regional. Por tanto, la argumentación y el temor inicial quedó rápidamente supeditado a partir de la inversión en tecnología y en calidad de los establecimientos farmacéuticos y con ello abrirle el mercado a nivel internacional, principalmente a nivel regional. Y por supuesto, a través de la DNM, que tuvo una instancia de vigencia del 2012 al 2024, un desarrollo de la regulación del sector farmacéutico, de toda la base legal vinculada al derecho farmacéutico salvadoreño, está identificado en esa época, porque vino a actualizar lo que antes estaba en la ley de farmacias. Con la ley de medicamentos se desarrolló la institucionalidad y por ende también los reglamentos de ley y por ende también otros mecanismos de control de marco legal también relacionados. Por ejemplo, la ley de vacunas, que aunque es una tecnología sanitaria, cae dentro del derecho farmacéutico. Ahora, en el 2024, se crea la Superintendencia de Regulación Sanitaria y asume como instancia rectora del control de los fármacos en el país. Es una reconversión regulatoria porque te implica nuevos retos, porque de igual forma tiene a su cargo
otros ámbitos regulatorios y que se pretende que haya un aporte regional con otras instancias reguladoras en el ámbito farmacéutico que te permita un reconocimiento entre pares, que te permita una homologación a nivel continental de los requisitos que este vital sector requiere para continuar desarrollándose. Ustedes van a ir viendo toda la normativa que esta ley te ha planteado y que es necesario conocerla desde los preceptos constitucionales, pasando por la ley de medicamentos y los reglamentos de la ley, que yo les pregunto a los farmacéuticos, ¿cuántos reglamentos surgieron de la ley de medicamentos? ¿Cuántos reglamentos de ley surgieron de la ley de medicamentos? Ya casi estamos terminando y vamos a finalizar con esa pregunta. Vamos a continuar en la siguiente sesión para finalizar este abordaje. Hay una gran ventaja respecto al derecho farmacéutico. El módulo 3 van a profundizar en este abordaje, de tal forma de que habrá mucho más tiempo para desarrollar desde la óptica de la Superintendencia de Regulación Sanitaria este ámbito. Actualmente estoy dando la generalidad para posteriormente entrar a la conceptualización del derecho farmacéutico. ¿Alguna reacción final que ustedes tengan a esta clase? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No sé si preocuparme por ese nivel. Adelante, Virginia Vilanova. Gracias, Fernando. No, de la ley de medicamentos, ahorita las que me acuerdo son el reglamento general de la ley de medicamentos y el determinación de precios máximos de venta de medicamentos. Son dos de cuántos. Investiguémoslo y vamos a iniciar con ese reconocimiento de los reglamentos, si les propongo, en la próxima sesión que está planteada para el día martes. No me abandonen, coordínense siempre a la hora puntual. Es importante que hagan el esfuerzo de acceder a través de, de su dirección proporcionada por la universidad para que no vayan a tener problemas de acceso a la plataforma. Muchas gracias y cualquier aspecto, continuemos comunicándonos a través del aula virtual de la Universidad de El Salvador. Aprovechemos este espacio de conocimiento académico científico. Les digo, ustedes están haciendo historia, estamos abriendo este ámbito del conocimiento y realmente espero transmitirles el entusiasmo y la gran necesidad que el país tiene en desarrollar este ámbito del conocimiento. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias igual, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias. Bendiciones para todos. Así sea. Gracias, doctor. ¿Hay alguna duda? Claro.